Bienvenido al video número 57 del curso AutoCAD. En este video vamos a aprender a utilizar o aprender a crear volúmenes o figuras geométricas que vienen aquí dentro del programa. Vamos a ver las básicas, vamos a ver unas aplicaciones aquí ya dentro del proyecto. Vamos a comenzar entonces por la que dice box o caja. Haga clic en box. Esta, como su nombre lo dice, lo que hace es crear una caja a partir de una forma rectangular o cuadrada. Aquí dice en la línea de orden especifique la primera esquina, es decir, como cuando creamos rectángulo. También nos sirve para crear los espacios o los volúmenes de los vanos. Entonces vamos a crear una caja mini box en uno de los, digamos, de las puerta-ventana que tenemos aquí. Vamos a hacer el vano del acceso aquí a la cocina. Esa ventana tiene 2.10, digamos, de alta. Entonces voy a seleccionar esta esquina, hago clic ahí y luego me dice seleccione la esquina opuesta, entonces hago clic acá. Es similar a como cuando hacemos un rectángulo. Hago clic acá, la diferencia es que ya aparece de forma inmediata, se ve la instrucción, luego debemos darle la altura. Entonces la altura simplemente será 2.1, que sea la altura libre de esa puerta ventana, y le damos enter. Y nos queda ya el sólido. Eso también es un sólido. Lo que pasa es que lo creé con el comando caja o box, pero es un sólido también. Entonces pues debemos ir nuevamente a subtract, hacer clic en subtract, seleccionar lo que queremos que quede, avanzar con el botón derecho del ratón y eliminar lo que queremos eliminar, que es esto, o sustraer esa región, y obtenemos ahí nuevamente el vano. Es decir, tenemos ese otro comando, aquí se ve ya cómo se ve la profundidad, ese otro comando, y lo hicimos o utilizamos el comando box, es decir, hemos hecho a través de polisólido, ahora a través de caja, y también ya lo habíamos hecho a través de extrude. Estas figuras geométricas se pueden utilizar en diversas cosas. Por ejemplo, también puedo crear las columnas a partir de la figura geométrica. Caja, digamos box, le doy box caja, él me dice especifique la primera esquina, entonces es como dibujar nuevamente la columna. Hago clic aquí y luego aquí, esquina opuesta, selecciono acá y estoy haciendo el ejemplo de la columna, y luego simplemente darle la altura. En este caso hice 2.1, aquí sí ya sería la altura 2.60, que es la altura libre hasta donde comienza la placa. Entonces le digo 2.6 y le doy enter y obtengo la altura de esa columna. Esa es, digamos, la forma básica de crear una caja. Puedo hacerla también cuadrada si quiero, y en cualquier tamaño. Yo puedo hacer una caja de cualquier tamaño. Luego tenemos también el comando, digamos, cilindro, que es este que vemos aquí más abajo. Ahí se ve la forma. Aquí las formas son muy claras, simplemente haga clic en cilindro. En cilindro también lo podemos utilizar, digamos, para este ejemplo aquí en las columnas redondas. Él dice especifica el centro del cilindro, entonces yo le voy a decir que el centro de ese cilindro sea el centro de este círculo que tengo aquí en 2 dimensiones. Entonces le voy a decir que el centro va a ser ahí en ese centro. Le doy el OSNAP y ubico el centro. Luego me dice que especifica el radio. Entonces el radio aquí dice 0.25, pero el radio es de 0.125, digamos, de esta columna. O puedo utilizar el OSNAP, digamos, cuadrante, para utilizar esa misma forma que tengo ahí del círculo. Una vez hago clic ahí, puedo elevar. Ahí ya veo que sale el cilindro hacia donde lo voy a elevar. Le puedo dar la altura. Aquí por defecto nos queda 2.60, que fue la que le dimos a la box o a la caja, y le damos enter y obtenemos el cilindro que nos sirve para representar esa columna. Pero también podemos extruir, a partir de este círculo, extruir la columna. Es decir, yo puedo venir a extrude, hago clic en extrude, selecciono este objeto, que es el que voy a extruir, haciendo clic, avanzo con el botón derecho del ratón y aquí se ve la extrusión, ya aparece. Entonces simplemente darle enter si es por 2.60 y obtenemos la extrusión. Es decir, que estas figuras geométricas también las podemos nosotros crear a partir de dibujo en 2 dimensiones o de formas que nosotros ya tengamos dentro de un diseño. No necesariamente tenemos que utilizar todos los comandos.
pero aquí existen estas posibilidades, la que más le guste para trabajar está bien. El AutoCAD por defecto muestra el cilindro o la esfera o lo que sea con muy pocas líneas. Voy a hacer el ejemplo aquí de una esfera encima. No tengo, digamos, una esfera para representar dentro de este proyecto, pero voy a dibujar una esfera encima de este cilindro, algo así como si fuera un farol digamos de una lámpara, y voy a utilizar entonces ahora el comando esfera para dibujar esta otra figura geométrica. Voy a hacer clic ahí y dice especifique el centro de la esfera. Entonces voy a tomar como centro la parte superior de ese cilindro, es decir, el centro del círculo de la parte superior de ese cilindro. Hago ahí clic, ese es el centro de mi esfera. Y le voy a dar un tamaño a mi esfera. Él dice especifica el radio de la esfera. Por defecto está .125, que fue el último radio que le dimos al cilindro. Pero nosotros podemos modificar esa distancia pues al tamaño que queramos. Voy a decirle, digamos, a 0.5, o bueno, de pronto no tan grande, 0.4 o 3, que sería 60 centímetros o 0.6 de diámetro. Le doy enter y obtengo la esfera encima del cilindro, exactamente en el centro de la parte alta del cilindro. Esa es la forma, digamos, de crear esa esfera. Yo puedo copiar, digamos, que esos sean dos faroles. Lo estoy haciendo aquí como ejemplo, no es parte del dibujo, pero para ejemplo puedo copiar esta esfera de este centro, mire, de este centro a este centro. Estoy utilizando nuevamente comandos de 2 dimensiones para crear dibujo en 3 dimensiones. Ahí copié las dos esferas y obtengo así, digamos, ese detalle. Puede ser un farol o incluso puede ser un árbol, lo que quiera representar. Sigamos, aquí le doy un hide. Va a notar la esfera, cómo se ve, cómo la representa el AutoCAD cuando le doy el hide, para mostrarnos que en verdad es una esfera. Y lo mismo el cilindro, mire, vamos a alejar un poco. Cuando le doy un hide aquí y muestro el cilindro y muestro la esfera. Esas son, digamos, la representación que hace el AutoCAD para que nosotros veamos que si es una esfera, porque cuando le damos aquí un regen, ahí le di regenerar, aparecen muy pocas líneas. Esas líneas se llaman isolíneas y son las que vienen por defecto con el AutoCAD. Vienen cuatro isolíneas para representar, digamos, la esfera. Entonces solamente, por eso es que solamente vemos, cuando la seleccionamos, vemos 4 isolíneas, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo podemos modificar esa cantidad de isolíneas para que sean más de las 4 que aparecen ahí? Las podemos modificar escribiendo en la línea de órdenes. Incluso acá en el cilindro son 4 isolíneas, pero solo se ven 2 porque las otras 2 están detrás, entonces no se ven. ¿Cómo podemos modificar la cantidad de isolíneas para, si quiere, tener más detalle del dibujo en 3D? Escribo aquí en la línea de órdenes isolines y dele enter, y aquí va a notar que dice que vienen 4. Esas son las que vienen por defecto. Modifíquelas. Si quiere ver más, dele 10 y le da enter. Le puede dar cualquier cantidad. Una vez le da enter sale, pero él no le va a modificar hasta que no le dé un regen. Dele un regen, que significa regenerar el dibujo, y él le regenera y ahora le aparecen bastantes isolíneas que le dan más forma o le muestran de mejor manera la esfera. Y no estoy utilizando aquí el comando hide, solamente es para ver la forma o la cantidad de líneas que dan la forma a la esfera y al cilindro. Puede tener más, puede crear muchas más, entonces se va a ver más denso, pero la desventaja es que eso ocupa memoria. Por eso es que por defecto vienen 4, para que no le ocupe tanta memoria. Cuando tenemos ya un dibujo en 3 dimensiones demasiado amplio, necesitamos memoria para que el dibujo no se ponga lento. Entonces por eso el AutoCAD le coloca solo 4 isolíneas para que represente las figuras geométricas. Pero en este caso, una figura geométrica, como la esfera, se ve mejor con más isolíneas, así como lo representé acá. Voy a regenerar, voy a cambiar nuevamente isolines. Voy a darle nuevamente 4, las que vienen por defecto, y voy a regenerar, y así obtenemos ya nuevamente el dibujo de la forma que estaba. ¿Qué otras figuras geométricas tenemos? Tenemos también cono.
El cono es, pues como su nombre lo dice, da la forma de un cono en punta. Podemos hacerlo a partir también de una figura, o podemos crearlo aquí, cono. ¿Cómo lo hacemos? Voy a borrar entonces, digamos, esta esfera que ya no la necesito. Puedo decirle que me haga un cono con la misma altura que tiene esta columna. Entonces voy a decirle vengo a hago clic en me dice especifique el centro o la base a través de 3 puntos, 2 puntos o tangente, tangente, radio. Incluso acá tengo una opción elíptica para crear un cono elíptico. Ya es un poco ver la cantidad de opciones. Entonces voy a darle el centro, en este caso de este cilindro, entonces le digo centro ahí. Luego él me dice especifique el radio. Entonces el radio vamos a darle más radio para que no quede el mismo tamaño de la columna. Digamos, le voy a dar un radio de 1, una unidad, es decir que nos va a quedar de 2 de radio ese cono, y le voy a dar enter. Ahí ya aparece la base del cono, y luego simplemente ahí se ven las 4 isolines, mire, ahí se ven las 4 isolines que forman el cono, y luego simplemente le voy a dar la altura. Lo puedo hacer por referencia o le doy el dato 2.60 y le doy enter. De esa forma creé un cono, es muy fácil. Si le da un hide ahí, va a ver que se ve el cono. Claro, obviamente llega a la punta hasta donde iba con el cilindro, entonces pues se ve, digamos, no se alcanza a ver la punta del cono, pero sí se ve la punta del cilindro, y ahí se ve el cono. Recuerden lo de las isolíneas, si quiere ver más isolíneas, aquí ya cuando regenera, entonces simplemente le da isolines, le da enter, y vamos a crear entonces, digamos, 10 isolíneas, le da enter, regenera nuevamente, y ahí le aparecen ya las 10 isolíneas repartidas pues en todo el cono. Para este caso, de este tamaño de ese cono, deberíamos crear incluso más isolíneas si queremos verlas. Ahí están las 10, 5 por este lado y 5 por el lado de allá. Vamos a ver entonces adicionalmente, antes de terminar este video, un comando que no hemos visto de edición, que es el comando intersección. Ya vimos el comando unión, sustracción, que lo vimos ya como tal en el proyecto, y ahora tenemos uno que es intersección, que nos sirve para intersección de sólidos. Voy a mover, digamos, voy a mover esta figura, voy a moverla aquí con orto para hacer el ejemplo. Voy a mover también esta que acabamos de dibujar aquí para hacer el ejemplo. Tenemos esos sólidos, uno está, digamos, intersectado con el otro, esos volúmenes. Si le damos el comando unión, es decir, aquí están separados, si le damos el comando unión, me dice selecciona objetos a unir, entonces selecciono este, hago clic aquí y hago clic aquí, avanzo y lo que obtengo es ya un solo volumen. Él une la esfera con el cilindro. Aquí se ve cómo cambia la base del cilindro al unirla con la esfera. Esa es, digamos, la primera opción que tengo. Voy a devolverme utilizando el comando U, enter o deshacer. Bueno, aquí demasiado. Entonces voy a copiarla 3 veces. Voy a copiar 3 veces el mismo ejemplo. Digamos aquí. Bueno, aquí salí y aquí. Y lo mismo esto, voy a copiarlo 2 veces más. Ahí. Entonces vamos a ver, digamos, el concepto que existe con los 3. Aunque ya vimos 2, nos falta ver intersección, que básicamente lo que hace es dejar el sólido de los 2 volúmenes que se están intersectando. En el primero le voy a dar unión. Entonces voy a venir a unión, hago clic en unión, me dice selecciona objetos, entonces selecciono este y selecciono este. Avanzo con el botón derecho del ratón, y entonces si nota aquí el volumen en el otro dibujo, como el volumen del cilindro entraba dentro de la esfera, y aquí ya llega hasta la base de la esfera. Eso logré con el comando unión. Si le doy el comando sustracción, ya depende cuál seleccione primero y cuál seleccione después, va a sustraer uno del otro. Recuerde que selecciono primero lo que quiero que quede. Entonces si le doy subtract, que le puedes escribir también SU en la línea de órdenes, o buscar aquí el comando que dice subtract,
y quita de uno a otro. Voy a quitar de este, que es el cilindro, del cilindro voy a quitar, avanzar con el botón derecho del ratón, o sea, selecciono ese objeto, avanzo con el botón derecho del ratón, voy a quitar este y avanzo con el botón derecho del ratón. Entonces lo que hizo fue quitar hasta el corte con la esfera la forma del cilindro, pero mire que la base del cilindro ya no es plana. La base del cilindro quedó con la forma de la esfera, porque quitó del cilindro, quitó la esfera, y la esfera va en forma de curva. Por eso se ve que la base, o que la parte superior del cilindro ya no es plana, sino ahora tiene una forma, digamos, en curva o cóncava. Ya no es como la parte de abajo. Mire la parte de abajo como es y mire la parte de arriba como quedó, como si la esfera le hubiera sacado ese bocado. En eso consiste el comando subtract. Luego tenemos el comando intersección, que es el siguiente. Entonces haga clic en intersección. Él le dice seleccione objetos a hacer intersección. Entonces los dos objetos a hacer intersección son este y este. Y una vez selecciona los dos, avanza con el botón derecho del ratón y aquí va a notar que le queda el pedazo de cilindro que entra dentro de la esfera, eso es decir, es lo que se está intersectando, y ahora la base es la que toma la forma de la esfera. Mire, la base del cilindro es la que toma la forma de la esfera, cosa contraria que pasó aquí. Aquí fue la parte superior y aquí fue la base, porque ¿qué es esta misma parte superior? Esta base de este cilindro es la parte superior de este, es decir, si yo uniera este con este y les diera el comando unión, quedaría perfecto nuevamente el cilindro. En eso consiste el comando subtract, el comando intersección, que nos deja exactamente lo que se está intersectando de nuestros volúmenes. Digamos, si yo le doy el comando intersección aquí en el otro, en el ejemplo del cilindro, voy a darle el comando intersección, voy a venir aquí del cilindro y el cono, intersección, me dice selecciona objetos, entonces le digo que este objeto, que es el cilindro, hago clic ahí, y selecciono este otro que es el cono y hago clic ahí y avanzo con el botón derecho del ratón. Note cómo queda la punta del cilindro, porque todo ese elemento es el que se está intersectando con el cono. Eso nos sirve para crear diversas formas. Mire la punta del cono cómo quedó, del cilindro cómo quedó con la intersección con el cono. Ahora, si yo hago lo contrario aquí, utilizo subtract, en este caso voy a sustraer del cono el cilindro. Entonces voy a decirle subtract, que es este, hago clic en subtract, del cono, es decir, del cono, hago clic con el botón derecho, voy a sustraer el cilindro, y hago clic aquí, mire lo que ocurre, le creo una abertura al cono. Eso es lo que estoy creando, una abertura al cono, porque estoy sustrayendo de uno el otro. Aquí sí hay un hueco, dentro de este sí hay un hueco, porque recuerden que cuando quitamos un sólido de otro para el ejemplo de la casa, cómo nos genera el hueco. Si yo le doy aquí un hide, aquí se va a ver cómo ese cono ahora tiene un hueco por la parte superior, porque quité de uno del otro. Aquí lo que hice fue la intersección. Y pues la unión, cuando le doy unión, digamos unión entre este cono y este cilindro, hago clic y clic, pues obtengo ya, desaparece lo que está por dentro porque ya forma parte del mismo sólido y solamente sale la punta del cilindro sobre el cono. Cuando yo le dé un hide acá, pues voy a ver cómo se ve ese objeto que acabé de crear. Con estos comandos puedo hacer intersección, sustracción y unión de sólidos. Y con estos comandos puedo crear las diferentes formas geométricas que quiera crear. En este video vimos box, caja, cilindro y esfera, bueno, y cono. En un próximo video vamos a ver el resto, pirámide, este que se llama wedge, que es como una cuña. Tenemos también este que es helix o una hélice, este es bien interesante. Bueno, pirámide, torus, que es una dona con volumetría. También tenemos el superficie plana, que los vamos a ver entonces en un video más adelante. Practique estos comandos de caja, cilindro, practique los comandos de sustraer y unir volúmenes o sólidos, lo mismo que el de intersección,
Espero le haya gustado este video, voy a dejarlo hasta este punto y nos vemos entonces en el próximo video.